un invitado en el piso. Él es Mario Rodríguez, es docente de posgrado y además en estrategia de campaña y comunicación. Pero dos cosas voy a decir. Un amigo de muchos años, ¿sí? Nos conocemos hace ya unos cuantos años, ya por los años 90. Y por otro lado, voy a hacer un agradecimiento especial, como lo hago con muchos invitados que vienen y se preocuparon, digamos, por mi salud el año pasado, y fue una de las personas que también en algún momento se comunicó con mi familia y estuvo presente, digamos, en el momento de mi enfermedad. Así que bueno, Mario, un gusto de recibirte acá en Fondo a la Derecha, y bueno, mi agradecimiento por haberte preocupado en aquel momento. Luis, nada que agradecer, somos amigos hace muchos años y me alegro mucho que estés acá de vuelta en el ruedo, que es lo que siempre te ha gustado, el periodismo. Buen día, Rosario, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Por favor, un placer. Feliz de estar acá. Bueno, muchas gracias, Mario. La verdad, vamos a arrancar con un tema que siempre charlamos con vos cuando nos tomamos un café. Y nosotros lo hemos hablado con Rosario. Rosario vino un día y dice: me tienen podrido con las encuestas, me viene encuesta cada 5 minutos. Es verdad, a mí también me llegan. Claro, me llegan las encuestas, encuesta de La Plata, y te veo 1, 2, 3, 4, y todas te dicen algo completamente diferente. Propuesto, y digo, pará, y te das cuenta un poco quién la banca, quién no la banca. Quiero romper un poco ese mito, y ayer inclusive Piñoco dijo: si uno está digamos, en un cargo y se basa específicamente solo en las encuestas, se vuelve loco. Así que, Mario, todo tuyo. Mira, dos como aclaraciones previas, digamos. Me parece que las encuestas son una herramienta que predice algunos escenarios, nada más que eso. Predice algunos escenarios con algún grado de certeza de acuerdo al tiempo que vos lo vas haciendo. Porque claro, una cosa es hacer una encuesta y una cosa es que vos tengas todos los meses una encuesta. Claro. Esa sucesión, digamos, de medidas probablemente te dé más herramientas para tomar las decisiones correctas. Segunda cosa, ante esta proliferación, me parece que ahí conviven como 2 o 3 tensiones. Primero, que es la tensión de los medios de informar y tener esta primicia y quién tiene la mejor información y no sé qué y no sé cuánto, que hoy se denomina círculo rojo. Hay como una necesidad, digamos, de los medios tradicionales y de ahora de los medios digitales, de siempre tener alguna novedad en ese campo, como en todos, digamos, porque al final del día las encuestas son un insumo informativo, como un choque en la esquina, digamos. Claro. Lo que pasa es que como la agenda de crisis y la agenda de las elecciones que se vienen, entiendo que, como siempre, los medios tengan más preocupación por eso. Igualmente hay distintos tipos de... Yo no soy muy amiga de las encuestas y todo ese tipo de cosas, porque es como que, para mí, es como que estás haciendo una predicción de algo que no tenés la certeza que va a pasar o no, o se habla de 100 personas cuando quizás, viste, comparado con la situación, pero al mismo tiempo están las encuestas sobre ciertas temáticas. Mirá, para ver si ayuda o no ayuda, qué es lo que se piensa. A ver, encuestas se hacen de todo y permanentemente. Te diría que dentro del campo de la investigación de las encuestas, las electorales son las más pequeñas y son las más coyunturales, digamos. Se hacen encuestas de consumo, se hacen encuestas de consumos de medios, ahora de consumos digitales, de consumos de las personas, sí, cómo evoluciones. Sí, digo, o sea, la herramienta en sí es un elemento de investigación social, absoluta y claramente probado por toda la teoría y toda la práctica. En el caso específico de las encuestas electorales, lo que me parece a mí es que muchos hacen lo que los yanquis llaman, cuando vas a estudiar allá te dicen el wishful thinking, digamos, que es, muchos proyectan lo que ellos quieren que pase, digamos. Claro. Entonces, ahí está como el error, digamos. Cuando se dice que hay errores en las encuestas, en realidad uno va, mira los números y dice, quizás lo que el error está en la interpretación que los analistas hacen de esos números. Claro. Para no hablar de casos locales, elección de Estados Unidos, de Trump contra Hillary. Vos mirabas las encuestas y la sistemática de las encuestas, y vos de mínima decías, va a ser peleada. Y si vos desagregabas los datos de acuerdo a los comportamientos en los estados que después conforman el colegio electoral, vos decías, no es una locura que gane Trump. Claro. Ahora, si vos solo mirabas California y Nueva York, que ganó 8-2 ganaba Hillary. Ganaba Hillary. Claro. Y también había todo un consenso mediático generalizado de que lo mejor que le podía pasar al país es que gane Hillary. Ahora, desagregados los datos, el triunfo de Trump era absolutamente posible. 2015.
el triunfo de Macri era absolutamente posible. Se llegaba a una situación de casi empate técnico, digamos. Entonces, ¿qué me parece a mí? Me parece que hay una gran demanda y una gran también necesidad de mucha gente de influir sobre la opinión pública. Y eso, digamos, lo que me parece a mí es que, si yo te diría profesionalmente, me parece que es lo que más en crisis está, que es la capacidad del sistema de poder tradicional de influir de la misma manera en la opinión pública. Porque la opinión pública va por otros carriles. Mario, ¿se operan algunas encuestas? Porque tenés la consultora, la famosa consultora de Macri, tenés la famosa consultora de esto, y después de repente ves en una encuesta que un candidato te da 0. O lo conocen, no. O de otra manera, el hecho de que un sector político, un bloque político, un color político, te manda a operar y que decís, X persona tiene el 20%. Dale, en serio, o sea, porque internamente yo creo que se puede operar a ese candidato para, a ver, no importa lo que dice la gente, pero internamente que gane más espacio, que gane más lugar. A ver, 2 o 3 cosas y ahí hay 2 o 3 mitos también que me parece que operan falsamente. Primero, las encuestadoras son una profesión como cualquier otra. Digamos. Sí. Vos tenés buenos médicos, tenés malos médicos, tenés buenos abogados, tenés malos abogados. Tenés abogados que van por el medio de la endija de la ley. Y tenés los carachos, tenés todo. Y tenés de todo como en todos. Ahora, antes de hablar de eso, yo digo, el 98% de los colegas no hacen eso, no te modifican un número a pedido, eso es parte de lo mítico, digamos. Sí. Eso es parte de lo mítico, que al cliente no le gustó el resultado, entonces como el cliente es dueño de la información, le manda cuchillo, como digo yo, tenedor, y la difunde él, porque en general también los colegas no difunden la información, porque la información es del cliente. Claro. Entonces hay que tener claro que cuando eso pasa, hay que consultar al cliente por qué lo hizo. Claro. Mira, en México... O vas a encuestar a un lado y no tanto en el otro. Por ejemplo, en La Plata vas a encuestar más en la periferia y no tanto en el Eso coso, no pasa, ¿no? Rosario, no. Eso, digamos, cuando vos recibís una encuesta, lo primero que tenés que mirar es la ficha técnica. Encuesta sin ficha técnica, al retrete. O sea, perfecto. ¿Qué al sería la retrete. ficha técnica? La ficha técnica te dice esto, cómo es la muestra, dónde se tomó, de qué manera, durante cuántos días y cuántos casos. Y si se respetaron, por ejemplo, las cuotas de género, edades, que por lo menos indica el INDEC. Entonces, sin ficha técnica, al retrete. Perfecto. Directo. ¿Por qué? Porque no hay manera de saber cómo se hizo. Claro. Además, la ley, una de las cosas más interesantes de la reforma política de estos últimos años es que en un apartado pequeño que nadie lee y que pocos cumplen, digamos, está que para publicar encuestas hay que publicarlas con la ficha técnica. Claro. Y que la encuestadora tiene que tener ciertos requisitos. Bueno, esto en general no se da. Perfecto. Las encuestadoras más importantes sí lo hacen. Ahora, publicar una encuesta es mucha información para el adversario. Vos sabés que yo trabajo en México, y en México es muy interesante cómo también se da esta pelea, digamos. Y los consultores serios, digamos, te dicen, bueno, buenísimo, o sea, gracias por la plata que me ahorran. Claro. ¿Por qué? Porque en las encuestas el dato electoral es el menos importante. Mira, hay una encuesta que se supone que hizo dar vuelta a los mercados hace una semana, que es la encuesta de Isonomía, sí, que fue para un cliente extranjero. Bueno, yo anoche estuve con los chicos de Isonomía, que son de lo más serio que hay en Latinoamérica. Expliquemos, yo no tengo idea, así que... Bueno, Isonomía publica una encuesta, va en realidad un cliente de Isonomía, difunde una encuesta en donde en un escenario de balotaje Cristina estaría 9 puntos arriba de Macri. sí. Y eso el mercado se supone que lo leyó la semana pasada, que era feriado, y cayeron las acciones y todo eso. Bueno, otro mito. Pero cuando vos agarras esa encuesta, en su totalidad, no en sus últimos 3 slides, Claro. ves que la información más importante es que el 60% de las personas no definió aún su voto. Claro. Entonces, también el problema es qué sesgo vos elegís de ese trabajo completo para decir o publicar o influir. Claro. ¿Qué tiene que ver con qué? Con tu propio interés. Claro. Ahora, no es lo que dice la encuesta. La encuesta dice un montón de cosas. Son páginas y páginas. Entonces, a mí me parece que lo interesante es poner como en evidencia que todos hacemos uso de las herramientas, dentro de las cuales están las encuestas. ¿Para qué? Para influir, para hacer nuestro propio juego, para suponer. Y después está lo mítico. Esto, yo publico la encuesta porque voy primero, así la gente va y me vota.
porque Claro. yo voy primero. Claro. Digamos, después se conjuga lo mítico, y de eso hay de todo como en Igual, botica. para mí eso es más para el mundillo que para la gente. Doña Totalmente. Rosa en su casa no se va a fijar en quién está en la encuesta y quién no está en la Totalmente. encuesta. Bueno, te sorprendería acá con Luis podríamos aburrirnos de contar anécdotas sobre ese tipo de comportamientos en dirigentes importantes, digamos. Claro. Claro. Pero además, vos sabés que, siguiendo con el tema, pero ya trasladado, digamos, a la situación política de hoy. Ujú. Yo arranqué el programa también planteando el tema de que no existen límites ya. O sea, Sí. uno que viene de hace muchos años, de arrastre de la política, sabe que se respetaban ciertos códigos y de alguna forma no se atravesaban ciertos límites. Y puse en comparación, digamos, la declaración de allá de Carrió, que me parece que fue ya no la llamaría desafortunada, me parece que ya es una falta de respeto total, y cuando nosotros le pedimos a la gente que confíen más en la política, de alguna forma esto lo que está generando es el alejamiento de la gente de la política, no el que la gente se comprometa con la política. Entonces yo veo una campaña con un montón de candidatos. Digo, ayer hablábamos con Piñero acá y yo le decía, la mayoría de los candidatos, por ejemplo, de la Ciudad de La Plata, que están del lado de la oposición, todos quieren estar abajo del paraguas del peronismo, en su gran mayoría, ¿sí? Ujú, sí. Porque hoy Cambiemos ya definió que Garro va por la reelección, no ha salido nadie del radicalismo, más allá de las críticas que Tengo hemos unos escuchado, datos con eso. de Estorán y algunas otras cuestiones, y digo, y sí, de la oposición, todo lo que ves en el conglomerado de la oposición, la mayoría de todos los que están en la oposición y debajo del paraguas del PJ. Ahora, me planteo yo esta situación. ¿Cómo ves vos la campaña hoy? Un par de comentarios previos. Primero, si uno ve a nivel nacional, hay solamente dos candidatos que con todas las letras han dicho que van a ser candidatos: Mauricio Macri y Del Caño. Ujú. Y uno podría tomar a Scioli también en sus declaraciones de Semana Santa como que sería un tercer candidato. El resto de los candidatos, ninguno ha dicho claramente con todas las letras a la ciudadanía: voy a ser candidato. Labaña es más, Labaña sigue diciendo aún hoy que lo va a hacer sí, solo sí. La famosa Hay un encuesta. consenso. Hay un consenso generalizado. Massa se cansa de repetir que él va a estar donde los votos lo pongan. Con lo cual, eso lo que esconde es tu deseo. Y es muy difícil votarte si vos no tenés deseo de ser. Claro. Bien. En la provincia de Buenos Aires pasa lo mismo. Entonces, cualquier encuesta que vos veas a Vidal declarada y en campaña de reelección, comparada contra cualquier otro candidato, tenés que asignarle un grado altísimo de indecisión Claro. y de falta de previsión profesional. Seguro. ¿Por qué? Porque nadie sabe si esos van a ser los candidatos. Ujú. Ok, dicho esto, en la ciudad también pasa más o menos lo mismo. El único que ha dicho con todas las letras en su discurso de marzo de apertura a las sesiones ordinarias que va a competir por la reelección se llama Julio Garro. El resto son todas carteles, pasacalles, ahora en boca de los candidatos, excepto a Victoria Tolosa Paz, que lo viene diciendo hace 3 elecciones. Escudero lanzó Bueno, su candidatura. Escudero, ok. Entonces vos tendrías un escenario compuesto oficialmente por 3 personas, y cuando vos vas a medir, no medís menos de 20. Entonces, ¿esto todo contribuye a que la gente se enoje con la política? Sí. Ahora, el enojo de la ciudadanía con la política tiene muchísimos años. Hay una encuesta que se llama Latinobarómetro, que se las recomiendo leer, que es súper interesante, que mide 35 países y la hacen hace más de 20 años. Ese enojo con la política es histórico, digamos, y varía entre 80 y 75% de gente que opina mal de la política. Ahora bien, el problema de todo esto es que ahora está bajando la confianza en la democracia. Que ese es un problema severo, Grave. digamos. Sí. ¿Por qué? Porque no se resuelven los problemas. ¿Y por qué? Porque está esta idea de que los políticos se ocupan solamente de su propio interés y no del interés ciudadano. Que muchas veces es cierto. Ahora, dicho todo esto, al final del día, vos en octubre tenés que ir y votar. ¿Ya? Entonces, siempre vos vas a ir a un esquema de decisiones acotadas. Porque vos vas a votar con los candidatos que estén presentes. Que es lo que todavía primero falta que se defina. Ujú. Entonces, consejo profesional, todas las encuestas hoy hay que tomarlas con un grado de incertidumbre altísimo. Entonces, si vos tuvieras que decir macro tendencias hoy, ¿qué ha cambiado de octubre a hoy? Macro tendencias. Bueno, que sí se puede hacer eso. Es decir,
macro tendencia. En octubre la elección estaba cerrada. La reelección de Macri era casi un trámite, y Vidal era también otro trámite, y Garro era casi otro trámite. 6 meses después, ¿qué es profesionalmente correcto decir? Que eso se abrió. Claro. Por muchísimas razones, dentro de las cuales están los fracasos del gobierno, o que el gobierno no está alcanzando los resultados que había prometido, para decirlo correctamente. ¿Eso que produce? Que se abra la elección. Pero que se abra en estos parámetros. Está abierta. No es ni qué significa ni que ganó Cristina, ni que ganó Macri, ni que ganó Labaña. Está abierto. Y después me parece que sí que hay que mirar un dato súper estructural que pocas personas miran, que es que el 65% de las personas preferiría no votar a Macri o a Cristina. Y hay 65% de las personas dicen, che, mira, yo la verdad que entre estos dos preferiría un tercero. Bueno, teléfono para las terceras fuerzas. Ahora, si los candidatos de las terceras fuerzas piensan o asumen que sacándose una foto en Mirta, una foto en Gente y una foto en Clarín ya está, cometen un error grosero. Porque al final del día el problema de los candidatos es el conocimiento, porque nadie vota a quien no conoce. Entonces, pasa el tiempo, vos estás a 2 meses del cierre de las candidaturas, Sí, y personas con conocimiento pleno hay pocas. sí, es verdad. Y el problema central de las terceras fuerzas es que les falta tiempo para hacerse conocidos y no logran romper ese techo que tienen. Entonces, 60 días es muy poco para que eso suceda. ¿Puede suceder? Veremos. Están pasando desde el 2015 para acá muchísimas cosas en campañas que antes no sucedían, como en toda la sociedad, digamos. Sí, pero también en algunas cuestiones y en algunas actitudes uno se va dando cuenta que las intenciones de ese político que quiere ser candidato. No me mires así, Luisito. Por ejemplo, Urtubey. Cómo va modificando las elecciones, cómo va haciendo. La intención de acá, de Vidal, de desdoblar también las elecciones. O sea, uno con esas cuestiones o cómo va tirando ese tema y ve cómo repercute en el mundillo político, inclusive en la sociedad, y ve si esa batalla se ganó o se perdió, como fue lo que hablábamos ayer con el tema de cómo Vidal perdió con el tema del desdoblamiento de las elecciones, o con esa intención. ¿Puedo disentir? Sí, pero digo, como en esas cuestiones se va notando o no la intención. Sí, yo creo que eso lo notamos nosotros, digamos. Yo creo que eso es toda discusión de círculo no, obviamente. rojo. No, digamos. obviamente. La ciudadanía eso no está presente. Sí, lo mismo que las encuestas. Lo mismo que las encuestas y lo mismo que esta cosa de ir a votar, que las personas normales, digamos, comunes y corrientes que hoy están preocupadas por llegar a fin de mes, recién en julio, pasadas las vacaciones, va a decir, bueno, a ver, voy a tener que votar. Claro. Por eso uno tiene que hablar de macro tendencias, digamos, Claro. y de cosas muy macro, no micro. Con respecto a los juegos de la política, bueno, ok, eso está bien, digamos, los juegos de la política son eso, mientras estén en las reglas del juego democrático, son los juegos de la política. Pero hay que saber leerlos. Hay que saber leerlos. A mí en general me parece que hay como una lectura incompleta, diría. ¿Por qué? Porque adelantamiento de elecciones hubo siempre. De Menem para acá, siempre hubo adelantamiento de elecciones. Siempre. Todas las provincias, más menos, han adelantado elecciones. Segundo plano, ¿qué significaba eso? Que los caudillos locales querían hacer valer su peso fuera de lo nacional, para que nadie venga y te diga, a vos ganaste porque la nacional no sé qué, no sé cuánto. Entonces, el gran dilema de fin de año era, ¿por qué Vidal querría hacerse un caudillo local? Seguro. Digamos. Me parece a mí que hubo muchos condimentos, dentro de los cuales a mí el central es el paquete de leyes que ella aprobó y las concesiones que le hizo al sector de Massa, digamos, y que gran parte de la agenda de Massa era esta, la separación de elecciones, que contiene en sí mismo otro gran mito, que es que la gente no corta boleta. Claro. No, olvídate, pero lo ves a ver, hay un ejemplo clarísimo que se notó mucho, para mí fue un llamado de atención. En las últimas elecciones, Saintut sacó más puntos que Tolosa Paz como concejal. Entonces ahí te das cuenta claramente como hubo un corte en eso. O sea, venía Cristina... No, más como diputada, vos querías decir que sacó más Seitur como diputada que Victoria Tolosa Paz como concejal. Iban todas en la misma boleta... No. Entonces iban las dos en la misma boleta y concejal, iba Tolosa Paz como concejal y Saintut iba como diputada, y ahí hubo un corte de boleta. Sí, bueno. Lo que pasa es que hay muchos sectores que toman la elección general, digamos, como una interna política.
Digo, muchas veces los cortes de las boletas se dan también a través de la línea política. Hay un caso, digamos, o hay varios casos, en los cuales los cortes de boleta han planteado, digamos, que algunos salieran como senadores, ¿sí? A ver. O diputados, No, bueno, obvio. y no justamente de quién ganó la elección. Yo quiero abstraerme un poquito del hoy para no meterme en polémica, pero nosotros en 1999 participamos de una campaña en la Ciudad de La Plata que generó un corte de boleta masivo. La campaña del 99 fue de la Rúa, 54% de los votos en la ciudad, y la reelección de Alac con 53 y pico. 53 y pico. Ok, o sea, del 99 estamos hablando. ¿Sí? Segundo tema, a mí me parece que con el corte hay que hacer bien las cuentas. ¿Por qué? Elección del 2009. De Narváez en la ciudad sacó 34 puntos más o menos. Y la lista local del entonces intendente sacó 32. Cuando vos mirabas los datos, de Narváez había sacado 90.000 votos, y esos 90.000 pesaban 34, y Gabriel Bruera, que era el candidato a concejal, había sacado 122.000 votos, y esos pesaban 32. ¿Qué te quiero decir? Hay que hacer muy bien los números. ¿Por qué? Porque mucha gente decide no votar en una categoría, y eso es voto blanco. Claro. Y no siempre, cuando vos mirás estructuralmente los datos, está eso en consideración. ¿Por qué? Porque si a una categoría vota el 30% menos de lo que votó habitualmente en otra, vos ahí ya arrancás con un 30 de corte. No, bueno, y al mismo tiempo no es lo mismo el voto para la ciudad que para provincia o que para los otros. Igualmente, en la Plata... Y no le bajás el piso, se lo levantás. Digamos, Claro. Lo del caño de votar en blanco, Claro. levantó el piso de Macri. Y Claro, eso, obvio, digamos, pilotudez. por eso digo... El voto blanco siempre beneficia al oficialismo. Exactamente. Siempre. Porque no contabiliza. Bueno, la elección del 2001, Alfonsín, que en paz descanse, y por suerte ahora se está agigantando su figura, fue de senador nacional con el 8% de los votos válidos. ¿Por qué? Porque esa fue la elección del voto blanco, el voto salame, el voto, todo eso, que en la capital lideró la elección. Entonces, bueno, Néstor decía siempre, yo fui presidente con el 23% de los votos. Claro. bueno, pero Bueno, de el una caso de elección... Néstor es clarísimo cómo en una elección o cómo las decisiones políticas te terminan quizás, o sea, poniendo tranquilamente en el sillón de Rivadavia, o sea, ni más ni menos. Sí, a mí me parece que el caso de Néstor es sumamente interesante, demasiado contemporáneo todavía, pero que creo que lo que prueba más antes que otra cosa, que es que el 99% de esto es voluntad. Claro. El tipo que se levanta todos los días diciendo, hoy me falta un día menos, para ser concejal, para ser intendente, para ser gobernador, para ser presidente. Yo siempre le cuento a los clientes y a los potenciales clientes con los que trabajo, es que sin eso no tienen nada. Después el resto sí son herramientas profesionales, cada vez más profesionales. Ahora, sin ese deseo, como todo en la vida, digamos, si vos no te levantás todos los días deseando algo, todos los días, que criar a tus hijos, ir a trabajar, recibirte, hacer algo que te mueva realmente las tripas, no hay manera de que eso suceda. Y en los candidatos eso, y lo que yo no veo básicamente es muchos candidatos con ganas. Y eso se comunica. La gente sabe, o sea, la baña, ¿qué te comunica? Que no tiene ganas, Claro. que el tipo está especulando. Eso lo hablaba ayer. ¿Qué Está con las ojotas y las medias, ¿viste? Claro, como que ese es como que estás en tu casa y no querés Claro, salir. esto es como cuando vos te dicen, che, vamos a hacer algo. Bueno, fíjate, no sé si viene fulano, mengano, sultano, no, ¿Qué pero... quilombo? ¿Y me toca hacer cargo de todo este muerto? Digo, no, Claro. ni en Si pedo. vos tenés ganas de salir, salí igual. Claro. Con 1, con 2, con 3, salí. Yo siempre digo que es muy, en esta profesión, digamos, es muy común que se pongan los carros delante de los caballos, ¿viste? O sea, se diseñan acciones antes de la estrategia. Claro. Entonces yo siempre les digo, mirá, si el plan es pasarla bien, digamos, vamos a la esquina, tomamos unos mates con 2 sillas y la pasamos bien. Mejor si vamos a Nueva York, obvio. Ahora, nunca pongas las acciones antes de la estrategia. Y lo que no se ve, y en eso Cambiemos saca campos de distancia, es estrategia. A vos te gustará más o menos Cambiemos. Ahora, Cambiemos tiene estrategia hace 13 años. Entonces, después discutimos si te gusta el timbreo, si no te gusta lo que ellos hicieron, los resultados que han obtenido. Todo eso es otra materia. Ahora, mucho respeto a la estrategia y a seguirla. Y a seguirla aún hoy en un escenario en donde solamente 1,5 de cada 10 evalúa bien a este gobierno. Entonces, me parece a mí que en toda la oposición hay como un vicio original que es de subestimación. Digamos. Y cuando vos subestimas al otro,
le errás. Porque Seguro. en realidad estás subestimando a la ciudadanía. Seguro. Mario, me gustaría hablar mucho de las campañas, pero actuales en el sentido de la imagen. Ujú. ¿No? Yo no entiendo por qué, porque pasa, veo el caso de Castañeira, veo el caso de Donda, veo el caso de Florencia, cómo cambió el otro día vi un cartel de Florencia, dije, wow. Se cortó el pelo, ¿viste cómo está toda la imagen? Más allá, Photoshop menos, Photoshop más, no importa. El caso de Victoria Tolosa Paz, pero hay un tema puntual que me hace como ruido y hasta me molesta. ¿Por qué salen todas? ¿O es por una cuestión estratégica, es por una cuestión de imagen? Como, ¿viste? Como... cerrar la boca. Mira, habría que preguntarle a los estrategas de ellos. No lo sé. En general, hoy lo que hay es como una estandarización de modelos, digamos, Claro. publicitarios. Porque en todo caso, hablo de Castañeda izquierda con que en con general, sea. digamos, que en general responden a una parte de la estrategia que es instalación, digamos. Claro. Entonces se dice, mira, tengo que taponar la ciudad con mi imagen y mi imagen tiene que ser lo mejor, lo más cuidada posible. Sí, yo en general no aconsejo eso. Yo creo que la imagen hoy tiene que ser lo más genuina posible. Porque vos estás a 5 minutos que un tuit te devele realmente quién sos. Claro. Fíjense, y para no tomar estas campañas. La campaña de pongo Trump. ejemplos, digamos, más que nada como... Yo digo la campaña de Trump. Campaña de Trump, que hay mucho escrito en inglés, poco en castellano, y lo que está traducido es todo esto, el tema de Rusia, y es de la parte, en mi opinión, menos interesante de la campaña. La campaña de Trump tiene grandes aciertos, y el principal acierto es que Trump jamás evitó evitó ser quien es. Entonces, cuando Tal le cual. preguntaban, le dicen, ¿usted es xenófobo? Sí, porque creo que los mexicanos nos mandan lo peor de México, no lo mejor. Ok. ¿Y usted es misógino? Sí, claro, yo creo que las mujeres están para algunas cosas, sí, y otras no. Y además quiero ser presidente. ¿Y cuál es el problema? Parece que ese grado de genuinidad... Sincericidio. Va a mostrar cómo es, o sea, como que no es Me que parece- te venden algo y después van a hacer Yo otra coincido cosa. con lo que dice Mario, que hoy no puedes esconder, digamos, ¿no? Yo Claro. recuerdo, Obvio. por lo que vos decías, recuerdo la campaña de Scioli, digamos, que después imitaron todos los candidatos, era mirar así, como que estabas mirando Al ¿viste? horizonte. Al horizonte. No, bueno, ¿viste? pero- Y eran todas las fotos de todos los candidatos, eran mirando al horizonte. Entonces yo digo, existe, digamos, de alguna forma también, en algunos casos poca incentiva. Y en otra, Por y en- supuesto, pero y- como en cualquier profesión. Pero No, como lo por instaló favor. Cambiemos también, ¿no? Como Como cualquier profesión. el verde o la gente ahora que está Ah, pero, con Macri y ahora a también ver, lo tiene ese ¿sabes- escudero. ¿Sabes cuál es cuál es el consejo estratégico hoy? Es que ninguna campaña es igual a otra, digamos. Entonces, ninguna campaña es igual un año para otro, y ninguna campaña, la que te sirve a vos, Rosario, no va a ser la que le sirva a Luis. Tal cual. Entonces, hay un error que es como hoy los tratamientos. La dieta que te sirve a vos no te sirve a vos. Entonces, por supuesto que hay muchos colegas que estandarizan, porque es como cualquier profesión, vuelvo a lo mismo. O sea, saquémosle lo mítico y esa cosa de los gurús y toda esa pavada. No. Ujú. Es como cualquier profesión. Entonces, así como hoy vos no podés hacer dietas generales, pero hay un montón de personas que hacen dietas generales, y hay un montón de personas que consumen dietas generales, vos no podés hacer campañas generales. Y tenés que buscar la particularidad. ¿Por qué? Porque el concepto es cómo yo te hago visible en un universo que además opina mal de vos. Claro. Porque política es solamente entre el 15 y el 20% que la gente cree que eso está bien, digamos. En el resto son todos ladrones, todo eso. Entonces, el gran tema es cómo yo en ese mar logro correrte y llamarte la atención a las personas para que se fijen en vos. Digamos. Seguro. Mario, la verdad que digamos, estaríamos 2 horas hablando del tema, pero sí seguramente te vamos a ir convocando. Es un año electoral, vos manejás este tema, y me parece que muy interesante la charla, pero además yo vivo leyendo lo que me mandás y me parece que es importante, es un aporte este año importante, digamos, para la información también de nosotros los periodistas que estamos atrás de un micrófono y de alguna forma tenemos que informar a la gente. Sí, yo primero agradecido y siempre dispuesto, y les aconsejaría, hay los consultores argentinos hemos hecho una asociación, digamos, que se llama SACOP, Asociación Argentina de Consultores Políticos, y ahí la verdad que hay colegas súper interesantes, que en todo caso después les dejo los teléfonos, para esta cosa de hacer docencia en cuanto a cómo corno
leer las encuestas. Tal cual. Que Me gran gusta. parte A del ver si me problema. voy amigando con las encuestas, porque yo estoy como negada, ¿viste? No, pero... Yo creo que hay que pelearse con las operaciones y no con las Ahí herramientas. Ahí no con las está, herramientas. porque las veo todo muy operado. Digo, chicos, basta de cirugía, que me están mintiendo y yo no te creo nada. Claro. Me quedo con esa frase que dijo Mario recién, de que no hay que pelearse con las encuestas y quedarse con las herramientas, digamos, ¿no? Y lo traslado a la política. La política es una herramienta de transformación de la sociedad. La única. No nos peleemos con la política. Tomemos las herramientas que tiene la política para transformar a la sociedad. Peleémonos Totalmente, con los totalmente. personalismos, con el ego. Eso creo que es el gran problema. El ego está matando a la política. Y es la pelea de uno. ¿Por qué no va a ser la pelea de la política? Claro. Sí, Es la pelea de la vida. Y como ayer dijo Piñoco, que me quedo con muchas cosas que dijo ayer Juan Manuel, pero esa cosa del dedito, ¿no? De cómo con el dedito vas poniendo en vez del mérito de ganárselo. Si sabremos nosotros el tema No, sobre todo. de cómo, digo, no es de ahora, porque yo también con No, Piñoco siempre. podríamos haber estado charlando. Es la vida, digamos, si vos te pones a pensar... A mí la pregunta es ahí siempre la misma, y yo se la hago a los clientes y a mis amigos, y básicamente la trato de llevar en mi vida y ser consistente en eso. Digamos, si uno no es el mismo que hace 3 meses, ¿por qué uno va a suponer que la ciudadanía sí? Entonces, Obvio. Y bueno, vos fíjate... Hay que ver cómo cambia la ciudadanía ahora después del libro de Claro. Cristina. Sí, o cómo cambia de acuerdo a la política, o cómo cambia su percepción de acuerdo a este plan económico, o cómo cambia su... O sea, entonces si vos asumís que eso es así, ¿por qué me hace una campaña igual de hace 10 años? Tal cual. Igual más allá del dedito, quiero decir que muchas veces ni siquiera es dedito, es billetera la que Bueno, mote. una persona ¿Cómo que el ya poder y la plata te mete a alguien? que ya no está, pero que me enseñó muchísimo, y he aprendido mucho de él. Yo no fui a la universidad, pero tuve a esa persona cerca mío durante muchos años. Me decía, y también tomo algunas cosas que dijo Mario: nunca des por muerto a nadie que realmente todavía respire. Tal cual. Ah, tal cual. Tal cual. Lo sí, demos- ¿viste? Así que bueno. Los Yo muertos se amo cuentan. los que van calladitos. Por ejemplo, la nieve es un gran ejemplo. Calladito. Bueno, ¡paf! Vidal es un gran ejemplo de eso. Vidal Exacto. es un gran ejemplo. Sí. Caminó el conurbano durante 3 años sobre el manto de la subestimación generalizada, asociada también a su condición de género, y ahí está, es gobernadora y Primera gobernadora de la provincia. va a ser reelecta claramente y va a estar en el escenario de futuro por los próximos 20 años, sin duda. Y Mira qué quizás- dato que tiro, Mario, ¿no? Quizás sea la primera gobernadora que sea presidenta Mira, también, inclusive. para puede mí, llegar a ser eso. para mí te No digo ahora, pero no, para mí es tranquilamente. Vidal es la primera política del siglo XXI. A mí me parece que gran parte del problema que tiene la dirigencia actual, no solo la política, sino toda la dirigencia, es que está toda cortada por el 83. Digamos. Entonces vos ahí tenés, no solamente en términos etarios, sino en términos educativos y formativos, personas que tienen con el disenso un problema. Porque el disenso era símbolo de crisis, era símbolo de zonas militares, era símbolo de pérdida de libertades. Hay toda una generación nueva, que para mí lidera María Eugenia, Insaurralde, Grey, todo esto, para los cuales el disenso es normal, es el día a día. Claro. Y a ninguno se imagina que en una crisis va a venir un tanque, digamos, Claro. y va a tomar el poder, sino que una crisis va a ser eso, va a ser Tal cual, una claro. discusión, que yo, cuanto mucho habrá un recambio, que yo, en términos de herramientas Pongamos constitucionales. otro tema en el tapete y automáticamente cambia. Mario, un placer, y me gustaría obviamente que venga más seguido. Me gustó mucho la comunicación. Gracias, agradecido soy yo, cuando me inviten acá estaré. Gracias, Marito, muy amable. Nos vamos por un poquito de música, una Ya volvemos, pausita, ya volvemos. sacamos una fotito.